Hermanos, buenos días. Les saluda en el amor de Cristo. Nuevamente, un domingo más nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y a la vez también de poder seguir desarrollando esta serie, que esta es la cuarta semana que estamos enseñando acerca de la epístola de Filipenses. Y el título es El gozo incomparable. El día de hoy domingo, vamos a estudiar el gozo de vivir para Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en estos versículos que vamos a leer a continuación. Y nos va a dar la esperanza de vivir para el Señor, pero sobre todo, lo que quiero que usted entienda en esta mañana, es que Cristo debe tener todo y debe ser todo lo que necesitamos en nuestra vida. No hay nada más que llene nuestra vida que la presencia total de Cristo. Y eso es lo que quiero enseñar en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en la epístola de Filipenses y seguimos en el capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 21 en adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. ¿Sí? Si usted ya lo tiene, vamos a leerlo en esta mañana. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué esperanzador lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Filipos. Ahora, hay algo que necesitamos entender para darle mayor magnitud a este escrito, es que Pablo estaba preso en una casa probablemente en Roma, esperando un juicio. Él no estaba libre, él no estaba haciendo de sus anchas, él estaba en una prisión romana esperando un juicio. Y sin embargo, él no sabía si probablemente iba a vivir o probablemente iba a morir, aunque hay algunas partes, como por ejemplo en el versículo 25, él dice que estaba confiado en que él iba a vivir. Pero lo que quiero que usted entienda es la magnitud que Pablo define con respecto a la centralidad de Cristo en su vida. Y es interesante porque lo que el apóstol Pablo quiere es que los filipenses se animen para vivir para el Señor, ya sea que vivan para el Señor o ya sea que mueran. Cristo tiene que tener la preeminencia, tiene que tener la supremacía en sus vidas. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los filipenses. Él les va a decir, en otras palabras, que no hay límites. No hay límites, ni la muerte ni la vida son límites para que Cristo no tenga la supremacía en medio de esta situación. ¿Sabe? Esto nos hace recordar que aún en medio de la pandemia, Cristo debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Y esto es lo que yo quiero enseñar en esta mañana, que Cristo siempre va a ser un gozo para nosotros, el gozo de vivir para Cristo. Pero quiero comenzar haciendo una pregunta que creo que es muy pertinente. ¿Le temes a la muerte? ¿Hay algún temor hacia la muerte? ¿Por qué la gente, al menos algunos que hemos conocido, y algunos cristianos también, le temen a la muerte? Esta es una de las cosas que siempre se pregunta uno, ¿verdad? ¿Por qué un cristiano que está seguro de su salvación le teme a la muerte? ¿O por qué las personas en el mundo, a lo largo de los tiempos, siempre le han temido a la muerte? Bueno, la respuesta puede ser muy sencilla. La respuesta es porque lo que más atesoramos en la vida es lo que nos aferra a la vida.
Obviamente, si usted atesora algo en su vida, no va a tener ganas de morir. Esto es evidente. Si usted ama su trabajo, ama su familia, ama sus estudios, ama el dinero, obviamente va a tener siempre un terror para poder morir, ¿no? Aún siendo cristianos, muchos estamos muy mentalizados en lo material y nos olvidamos que nuestra vida no es acá, que nuestra vida empieza en la eternidad con el Señor. Algunos decimos, me faltó esto, tengo que acabar esto, tengo miedo porque cómo quedará esto, o quién se hará cargo de esto, y ese es el temor, esa es la incertidumbre que muchas veces nosotros tenemos, y eso genera cierto temor a la muerte. Sin embargo, en esta mañana yo quiero hablar desde la perspectiva del apóstol Pablo, en estos pasajes que acabamos de leer, cómo es que él glorifica al Señor y cómo es que él tiene a Cristo como el centro supremo en su vida. Ya sea que viva para Cristo, salga de esta condenación, o ya sea que muera para el Señor, Cristo siempre ocuparía el primer lugar en su vida. ¿Sabe? Yo quiero definir en esta mañana 3 puntos importantes a raíz de estos 4 versículos que acabamos de leer. Lo primero que quiero que usted entienda es que Cristo debe ser el motivo de mi vida. Dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Ahora, es interesante porque esta palabra ¿por qué? Define todo o resume todo lo que el apóstol Pablo estuvo viniendo hablando a los filipenses desde el verso 19. Porque dice, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo no estaba pensando en sí mismo. Pablo no estaba pensando en si salía después de esto, él iba a vivir para Cristo. No, él vivía para Cristo. Su mentalidad, su enfoque, su cosmovisión, su visión personal, básicamente se resumía en una sola palabra: Jesucristo. Él vivía para Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, no está haciendo un pacto el apóstol Pablo, porque los versos 19 y 20 desmienten todo esto. Él no está haciendo un pacto y él no está diciendo, si yo salgo de esto, si yo logro salir de esta prisión, voy a vivir para Cristo. Él no está diciendo absolutamente nada de esto. Él no está haciendo un pacto con Dios de que si Dios lo liberaba, él iba a vivir para Cristo. Él vivía para Cristo. Cristo era la motivación personal, era el fin de su vida, era el propósito de su vida. Por eso, con toda autoridad, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Una demostración de esto era su propio encarcelamiento. Él estaba en la cárcel por ser asesino, no. Por ser estafador, no. Él estaba en la cárcel por predicar a Jesucristo. Porque para Pablo el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿Sabe? Algunas veces he escuchado a muchos predicadores decir, haz pacto con Dios, dile, Señor, a partir de ahora voy a vivir para ti si tú me das esto. Señor, si tú permites que yo me sane, yo voy a vivir para ti. Señor, si tú me das esa casa, yo voy a serte fiel. Y qué equivocados podemos estar, porque no debe haber una motivación para vivir. No debe haber una motivación que sea externa, que sea material para poder vivir para Cristo.
Desde el día que nosotros creímos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, desde ese día debemos de vivir para Cristo. Desde ese día. Yo le pregunto algo. ¿Por qué vives para Cristo? ¿O para qué vives para Cristo? ¿Cuál es la motivación de la que vivas para Cristo? Si no es Jesucristo mismo. Jesús no te va a dar una casa para que vivas para Él. Jesús no va a sanarte para que vivas para Él. Debes de vivir para Él desde ya. Y vivir para Él significa lo siguiente. Vivir para Él significa lo siguiente. No cometer el error de separar tu vida en secular y religiosa, como algunas veces hemos cometido este error. ¿Sabe? He escuchado a muchos jóvenes y a muchos matrimonios, hombres y mujeres decir: pastor, mi trabajo es mi trabajo, la iglesia es la iglesia. Mi estudio es el estudio, la iglesia es la iglesia. Tengo que estudiar para ser un profesional y luego estaré sirviendo en la iglesia. ¿Y qué equivocados podemos estar? Esto no significa vivir para Cristo. Esto significa tratar de segmentar tu vida, tratar de poder dividir tu vida, porque eres cristiano en la iglesia, pero no eres cristiano en el trabajo. ¿Cómo es esto? ¿Esto se puede hacer? Ese es el grave error que muchas veces nosotros cometemos. Y es el problema por el cual muchas veces nosotros llevamos una doble vida. Somos angelitos, como dice el dicho, en la iglesia, y somos diablitos fuera de la iglesia. Esto no significa vivir para Cristo. Si tú estás viviendo de esta forma, déjame decirte que no estás viviendo para Cristo. Y la muerte no será ganancia. Definitivamente. No podemos hacer esto. Un ejemplo claro el apóstol Pablo nos da en el libro de Gálatas, cuando dice en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo había crucificado su vida secular en Cristo y ahora su vida entera vivía para Cristo. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Si somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios solamente cuando venimos al templo, o solamente cuando leemos, o solamente los domingos. Necesitamos vivir para el Señor, crucificar nuestra vida secular. Necesitamos crucificar esa vida secular que es la que divides entre ser un hijo de Dios y ser un profesional, un trabajador, un estudiante, un técnico o una ama de casa. Ten mucho cuidado, porque esto no agrada absolutamente a Dios. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros le tememos a la muerte. Esa es la razón por la que muchos se aferran a la vida. Se aferran a la vida diciendo: no me casé, diciendo: no compré mi casa todavía. Todavía mis hijos no terminan su carrera. Son muy niños mis hijos. Todavía son muy joven para morir. Tengo miedo a esto, tengo miedo al otro. Y comenzamos a aflorar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón son cosas materiales. Nada más. Por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de estar los últimos días con algunas personas, no solamente de nuestra iglesia, sino también fuera de nuestra iglesia. Y es bien triste porque ves personas que te dicen: ¿y ahora quién se hará cargo de esto? ¿Y ahora quién se hará cargo de la casa? ¿Quién se hará cargo de la luz, del agua? Y ahora esto, y no quiero morir. Y se aferran a la vida, pero no para vivir para Cristo, sino para lo material. Lo material es lo que hay en su corazón. Como dice el Evangelio de Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese es un grave error que cometemos nosotros, de aferrarnos a las cosas materiales. Muchos le tememos a la muerte también, porque no hemos vivido para el Señor.
y hay un temor de saber qué es lo que nos espera. Y la verdad es que algunos, al decir esto, lo único que están demostrando es ignorancia. Ignorancia en las Escrituras, ignorancia en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es una falta de crecimiento espiritual en sus vidas. No han crecido espiritualmente y no saben qué es lo que les espera después de la muerte. Algunos creen en el purgatorio, otros creen en el limbo, otros creen que van a recoger sus pasos. Y esto significa simplemente una falta de crecimiento espiritual, ignorancia en las Escrituras, o peor aún, es que verdaderamente nunca creíste en Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador. Y ahí es el gran problema. Debes de recordar dos cosas. Tienes que recordar dos cosas. Lo primero que necesitas recordar es que la vida es breve. La Biblia dice que la vida es como la neblina, que hoy estamos y mañana ya no estamos. Así es la vida. Es breve, es pasajera, es temporal. ¿Quisiéramos vivir para siempre? No sé si quisiéramos vivir para siempre. Pero lo cierto es que no podremos vivir para siempre en este mundo. Un día vamos a tener que partir. Un día vamos a tener que dejar este mundo. Y eso es lo más triste, que la vida es breve. Por lo tanto, no desaproveches las oportunidades que Dios te da para vivir para Él. Lo segundo es que la vida es una sola. Es una sola. No hay reencarnación de la carne, no hay que te vas a reencarnar en otra persona en otro tiempo, como habla la transmigración del alma. No, la vida es una sola. La Biblia dice en el libro de Hebreos que está establecido al hombre que muera una sola vez, porque la vida es una sola. Y es una sola oportunidad que Dios nos da para glorificarlo. Es una sola oportunidad que Dios nos da para glorificarlo. La Biblia dice en Isaías 43:7 que todos los llamados de su nombre, para gloria mía los he creado, los he formado y los hice. Hermano mío, hermana mía, el anhelo de mi corazón es que usted viva para el Señor. Lo segundo que quiero que usted entienda es que Cristo debe ser la seguridad de mi muerte. Mi muerte tiene que estar segura. Mi muerte tiene que ser beneficiosa. Mi muerte no tiene que ser un lamento. Mi muerte tiene que ser una oportunidad donde Dios se glorifique. Mi muerte tiene que ser un libro abierto para que todos puedan ver el testimonio de Jesucristo. Por eso Pablo dice en el verso 21, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Ahora, yo quiero resaltar algo. Como en esta semana he escuchado a algún predicador buscando alguna información, sobre todo para ilustraciones. Pablo no estaba deseando la muerte. En ninguna circunstancia podemos decir que Pablo estaba deseando la muerte. Que Pablo estaba diciendo, ya, quiero morirme. No, ese no era el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo no era ese. El enfoque de Pablo es que sea que si viviría y seguiría viviendo para Cristo, o sea que moría, también sería ganancia. Ninguna de las dos cosas era más o era menos. Las dos eran por igual. Pero Pablo dice y resalta que el morir era ganancia, que el morir era muchísimo mejor, porque obviamente estaba con el Señor. Pablo les estaba enseñando a los filipenses la trascendencia de que Cristo debe ocupar el primer lugar en su vida. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es, ya sea que viva, seguiré viviendo, seguiré haciendo lo mejor para Cristo, o ya sea que muera, moriré en Cristo.
Esto es algo que necesitamos imitar. Esto es algo que necesitamos de tener siempre presente en nuestras vidas. Que Cristo tenga la supremacía. Que Cristo sea todo en nuestras vidas. No poco, no partes, no cuando nos conviene, no para sanarnos, no para proveernos, no para buscarlo de manera ambiciosa, sino que Cristo sea todo en nuestras vidas. ¿Sabe? Pablo decía que el morir era ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque es lo eterno. Es lo eterno. Es lo eterno. El versículo 23 dice, teniendo el deseo de partir, lo cual es muchísimo mejor. Él no estaba aferrándose a la vida, pero tampoco estaba deseando la muerte. Y creo que esa debe ser nuestra actitud, de vivir para el Señor cada día, de vivir siempre para el Señor. Ya sea que el Señor nos dé vida o ya sea que muramos, el Señor tiene que tener el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro corazón. Yo le pregunto algo, hermano, hermana, ¿qué puede ser mejor que estar con el Señor? ¿Qué puede ser mejor? ¿Hay algo material que pueda ser mejor que estar con el Señor? Definitivamente no. Por eso Pablo dice muchísimo mejor. Ahora hay que entender el contexto por el cual Pablo dice muchísimo mejor. Después de haber pasado todo lo que pasó, definitivamente era muchísimo mejor estar con el Señor. Estaba viviendo tribulaciones, estaba siendo azotado. Recuerde cuando fue a Filipo, lo azotaron 39 veces, 40 menos 1 era dentro de la ley romana. Estaba encarcelado. Le habían puesto los pies en el cepo. Todo lo que el apóstol Pablo había estado pasando en estos años. Y ahora él dice, en el año 61 o 60 después de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Después de todo lo que él ha pasado, dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? La muerte siempre ha sido un tabú. La muerte siempre ha sido un tabú para muchos, pues el temor a ella y a lo que va detrás de ella es lo que genera cierto grado de temor e incertidumbre. Sin embargo, hay una verdad que es universal, hay una verdad que es absoluta, y es que todos un día vamos a tener que atravesar la muerte. Todos. En definitiva, esto es algo de lo cual no podemos negar. Usted no puede orar y decirle, Señor, no quiero morir. Es algo que Dios no le va a responder. Es cierto que Dios controla el tiempo y el espacio. Es cierto, como dice la Biblia en el libro de Samuel, que Dios da la vida y es Dios quien quita. Pero también es cierto que un día vamos a tener que morir todos nosotros. Todos nosotros. Yo quiero hacerle a usted 3 preguntas. La primera de ellas, ¿está usted preparado para afrontar la muerte? ¿Está usted preparado para afrontar la muerte? ¿Sabe? Me recuerda mucho a nuestra hermana Gladys, a nuestra hermana Mercedes, que partieron ya a la presencia del Señor. Y que por la gracia de Dios estuve un día antes visitándolas, antes de que partan a la presencia del Señor. Y cuando yo les hacía la pregunta si estaban preparadas para ir al Señor, con toda firmeza decían, sí, pastor. Porque sabían que habían vivido para el Señor. Y su muerte no era una pérdida, su muerte era ganancia. Yo quiero hacerle la segunda pregunta. ¿Podría usted glorificar a Dios con su muerte? ¿Qué es lo que hablarían de usted después de muerto? ¿Qué es lo que dirían? Claro, en el velorio todos son buenos.
todos son lindos, ¿no? Pero después, ¿podría usted glorificar a Dios? ¿Podría usted glorificar a Dios con su muerte? Me hace recordar un reportaje que vi hace unos años atrás de un asesino en serie en el Brasil y que lo habían descubierto y la policía lo había acribillado públicamente. Al entierro de este asesino solamente fue su madre, nadie más. Nadie más. Había matado tantas personas y había creado tanto odio y rencor hacia este asesino que nadie quiso visitarlo, ni aun sus familiares, solamente su madre. ¿Sabe? ¿Glorificaría usted a Dios con su muerte? Y lo tercero que quiero que usted me responda: ¿vive usted para Cristo sin temor de afrontar la muerte? ¿Está viviendo usted para Cristo a tal punto que no tenga ningún temor de poder afrontarla? Son tres preguntas que yo quiero que usted las entienda. Y son tres preguntas que yo quiero que usted las responda en su corazón. ¿Sabe? Jesucristo dijo, estando en el velorio de Lázaro, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto en mí vivirá. Porque la verdad es que solamente en Jesús nuestra vida y nuestra muerte tiene sentido. Si vivimos para el Señor, la muerte siempre será ganancia. Pero si no vivimos para el Señor, la muerte será lo que muchos creen que es un tabú, porque genera temor, porque genera incertidumbre. Y no estamos siendo orgullosos, ni mucho menos estamos siendo separatistas, ni mucho menos estamos siendo arrogantes. Al contrario, estamos invitándote a ti, que aún no tienes a Cristo, que aún no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, que hoy, ahí donde tú estás, puedas arrepentirte de todo corazón y creer en Jesucristo. Si bien haces, dice las Escrituras, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en esta mañana y en este domingo, tú puedes tener vida eterna en Cristo Jesús, si en esta mañana crees en Él y te arrepientes de tus pecados. ¿Sabe? Si usted ha creído en Cristo, usted no tiene por qué temer la muerte. Pero si usted ha rechazado a Cristo, si usted ha decidido vivir su vida como le place, si usted ha decidido hacer lo que le venga en gana, entonces sí tiene que tener temor, miedo, porque lo que le espera es el infierno. Lo tercero que quiero enseñar en esta mañana, lo tercero que quiero enseñar a raíz de estos pasajes que acabamos de leer, es que Cristo debe ser la inspiración para servir. Verso 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, no por Él, dice Pablo, sino por causa de los filipenses, por causa de ellos. Pablo estaba puesto en estrecho, literalmente no sabía qué escoger. Estaba contra la espada y la pared, podríamos decirlo de esta forma. Y no por sí mismo. Pablo no estaba pensando en sí mismo, Pablo estaba pensando en la iglesia en Filipos, una iglesia que amaba, una iglesia que los tenía en su corazón y en sus oraciones siempre, como aprendimos la primera semana. Siempre Pablo estaba recordando a los filipenses porque los amaba,
porque los filipenses habían participado con el apóstol Pablo en razón de dar y recibir, porque los filipenses habían mandado una ofrenda a Pablo en la cárcel con Epafrodito, y habían ido Epafrodito había ido a preguntar a Pablo cómo estaba. Y Pablo les había respondido con Epafrodito. Y es interesante porque Pablo les tenía mucho amor a ellos. Y ellos ahora, en este momento, ellos estaban pasando por tribulación también. Porque Filipos, al ser una colonia romana, tenían todo el deber y toda la responsabilidad de poder, por causa de ustedes. Vemos a un Pablo que desde un principio él tenía un gran peso por las iglesias, y él mismo lo dice en otra carta, el peso que tenía por las iglesias y cómo oraba. Pues él sabía que necesitaba seguir sirviendo. Si él quedaba, si él salía libre de esa prisión, él tenía que seguir sirviendo. Por eso dice en el verso 22, para beneficio de la obra, para el beneficio de la obra. ¿Cuál era el propósito de que el apóstol Pablo se quedara aún? Lo dice en el verso 25, para vuestro provecho y gozo en la fe. Para vuestro provecho y gozo en la fe. En otras palabras, para que ellos puedan seguir, para que ellos puedan caminar con el Señor, para que ellos puedan ser herramientas en las manos del Señor. El apóstol Pablo no se quedaba para seguir armando tiendas o para acabar sus profesiones o para poder terminar sus sueños. Él se quedaba, lo dice, por amor a la obra de Dios. Ese amor que tiene Pablo por servir a Dios, ese amor tiene que inspirarnos a nosotros. Tiene que inspirarnos a nosotros. Como puedo ver en esta parte, Pablo no separaba su vida. Para Pablo su vida era la misma. Para Pablo su vida era la misma. La iglesia, Cristo. Trabajo, estudios, todo era uno solo para él. Porque su servicio era a Dios y porque su vida era Dios. Y esto es lo que necesitamos tener en nuestros corazones. Que Cristo sea el centro, que Cristo sea el motivo, que Cristo sea el propósito fundamental de nuestras vidas. Dice un famoso dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si Dios no es la razón principal para servir, entonces cualquier otra razón no es importante. Y esto es algo que tiene usted que entenderlo. Ahora, yo sé que usted se preguntará y dirá: pastor, ¿cómo podemos servir en estos tiempos donde estamos en casa, donde hay el temor de contagio, donde nuestro sistema de salud ha quebrado, donde hay tantos muertos por día, donde el mismo gobierno nos impide poder reunirnos? ¿Cómo podemos servir? La palabra servir es tan amplia, es tan grande, que Dios nos da diversas maneras y diversas herramientas para servirle. Y nos ha capacitado de tal manera que podemos servirle con nuestra profesión, con nuestros dones, con nuestros talentos. ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos servir? Es la pregunta. Y yo quiero responderle a usted lo siguiente: precisamente, aunque no lo parezca, aunque parezca contradictorio, estos son los mejores tiempos. Este es el mejor momento para servir a Dios. Le voy a decir algunas características o algunos ejemplos. Usted puede servir a Dios en la predicación del Evangelio. Usted puede predicar el Evangelio. No tiene que decirme cómo puedo predicar el Evangelio. Usted sabe lo que tiene que hablar. Usted es responsable de lo que sabe.
De eso es responsable y tiene que ser responsable para hacerlo a cabalidad. Usted puede tener la predicación del Evangelio, el testimonio en su hogar también es muy importante. El testimonio con sus padres, el testimonio con su esposo, con su esposa, con su familia. Esto es importante. Esto también es una forma de servir a Dios. La consejería. Puede servir a Dios en consejería. Puede servir a Dios a través de la consejería. Otra cosa es la preparación, preparándose, seguir instruyéndose en la palabra de Dios. Y una herramienta fundamental, la oración. Son herramientas que Dios nos da para poder servirle. Para poder servirle. Quiero decirle algo y quiero que usted me preste mucha atención en lo que yo le voy a decir. Lo peor que podemos hacer es estar paralizados. Es vernos todas las series de Netflix. Es pasar todo el día en la internet y no hacer nada para el Señor. Eso es lo peor que podemos hacer. Estar paralizados. O peor aún, aterrados. Aterrados en que me pueda contagiar. Aterrados en que el virus pueda venir y tocar la puerta de mi casa y entrar. Eso es falta de fe. Eso es falta de fe, iglesia. Y nosotros no podemos tener falta de fe. La falta de fe, dice la Biblia en el libro de Romanos, que todo lo que no procede de fe es pecado. No podemos caer en esto. No podemos caer en esta paralización frente a la pandemia. Tenemos vecinos, tenemos familiares donde podemos predicarles el Evangelio. Deje de perder tanto tiempo en la internet, deje de perder tanto tiempo en cosas que no son eternas. Si tiene que trabajar, trabaje y glorifique a Dios en su trabajo. Si tiene que estudiar, estudie, pero glorifique a Dios en sus estudios. Y si tiene la oportunidad de tener contactos con otras personas, predique el Evangelio. No pierda su tiempo. ¿Sabe? Recuerde algo que siempre lo hemos estado repitiendo y quiero ser muy enfático nuevamente en decirlo. Yo creo particularmente, hablo a título personal, que todo lo que está sucediendo ahora es que Dios está limpiando en sus iglesias la cizaña o el trigo de la cizaña. Hay mucha cizaña en la iglesia. Hay mucha gente que presume creer en Cristo, pero que ahora no tienen nada de fe en Él. Y este es el momento que estamos viviendo para demostrar que vivimos para el Señor. Un ejemplo de ellos es el apóstol Pablo. Desde sus prisiones, desde su encarcelamiento, él no estaba aferrado a una libertad, él estaba predicando el Evangelio. Recuerden lo que vimos el domingo pasado, que muchos habían cobrado ánimo. Algunos predicaban por envidia, otros por hacerle sentir mal a Pablo, pero Cristo era glorificado, porque para Pablo el enfoque principal de la vida no era él, no eran sus necesidades, no eran sus metas, no eran sus logros, no eran sus proyectos. Era que Dios sea glorificado en todos, tanto en los presos como en el pretorio. Y es algo que usted tiene que tener en cuenta. Pablo escribe esta carta a los filipenses, no desde Aruba, sentado en una hamaca frente al mar. Lo escribe desde una cárcel. Desde una cárcel esperando juicio. Quiero terminar, hermanos, en esta mañana, llevándonos a la reflexión. Este pasaje que me encanta y que quiero volverlo a leer, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida nunca tendrá sentido si es que Cristo no es supremo, si es que Cristo no tiene el primer lugar en nuestras vidas. La vida no tendrá ningún sentido, ningún rumbo, ningún propósito, si es que no vivo para Cristo. Y mucho menos la muerte
tendrá un sentido, un propósito, o tendré seguridad. Si no vivo para Cristo, entonces la muerte no será ganancia, la muerte será pérdida. ¿Vives para Cristo? ¿Es Cristo supremo? ¿Es Cristo el punto principal en tu vida? ¿O para quién vives? ¿Para tus metas? ¿Para tus títulos? ¿Para tu profesión? ¿Para tu familia? ¿Para tu trabajo? ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? Recuerda que Pablo nos da una gran lección. Su vida era Cristo. Su muerte era para la gloria de Dios. Y su servicio inspiraba a otros. Quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente, citando una porción de Marcos capítulo 12, verso 30, cuando el Señor Jesucristo enseña a los judíos, les hace recordar lo que Moisés les hacía recordar, la famosa Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor nos invita a este reto, que no es fácil, que no es sencillo, que demanda disciplina, que ejercita nuestra fe, pero que trae gozo para la gloria y honra de Dios. Iglesia, que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda que tu vivir sea para Cristo, que tu vida sea para Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.